Hoy en Contame vamos a hablar de violencia de género y de cómo muchas mujeres y diversidades llegan ante situaciones extremas a pedir ayuda. Hoy en Contame desde casa hablamos con una especialista, con Silvina Perugino. Silvina, bienvenida al canal de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias por el espacio. Sí, es muy importante, ¿no?, que hablemos de violencia de género, un tema del que se viene hablando, por suerte, ¿no?, y mucho durante el último tiempo, pero bueno, a veces hay que definir algunas cuestiones para entender de qué estamos hablando. En este caso vamos a hablar de situaciones de violencia extrema, y me parece que sería interesante definir a qué nos referimos con situaciones de violencia extrema, violencia de género. Sí, mira, nosotras en el Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de la ministra Estela Díaz, tenemos un área específica de situaciones que está a cargo mío en este momento, que es de situaciones de alto riesgo y casos críticos. Y ahí es donde nucleamos a las situaciones extremas, de violencia extrema, como vos planteás. Nosotras trabajamos con situaciones, y les voy a contar de qué se trata, ¿no? De femicidios, travesticidios, tentativas de femicidios y travesticidios, y privaciones ilegales de la libertad, desapariciones, abusos, trata e incumplimiento de medidas cautelares, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que decimos es que estos casos se configuran cuando hubo un daño en la vida o en la salud de la persona, o cuando hay un potencial daño en la vida o en la salud de las personas víctimas de violencia, mujeres, lesbianas, travestis o trans. Silvina, ¿y hay algunos antecedentes que hay que tomar en cuenta que ustedes consideran, bueno, son situaciones que pueden derivar en un hecho de alto riesgo? Sí, hay situaciones, de hecho también contarles que desde esta gestión del Ministerio trabajamos en una matriz de riesgo que fue aprobada también por decreto, donde se establecen algunos parámetros para tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista con una persona, una mujer, travesti o trans que está en situación de violencia, ¿no? Que tiene que ver con en principio con el tipo de agresión que está sufriendo, ¿no? Y esto tiene que ver más con las características del agresor. Hay un dato que es bastante interesante pensar, que es cuando el agresor pasa al acto, pasa de la amenaza verbal o de la violencia verbal o psicológica al acto, ¿no? Por ejemplo, un típico caso de incumplimiento de medidas, que a veces se configura cuando hay una prohibición de acercamiento y el agresor manda mensajes de texto o WhatsApp o a través de las redes sociales, pero cuando el agresor ya pasa al acto, ya va hacia el domicilio de la persona en situación de violencia, aunque no tenga un contacto físico, pero que se pare en la puerta del domicilio, ¿no? Intimidando, ya es que ese agresor está pasando de lo que dice a el hecho, y eso ya es una alarma en los casos de violencia de género. Después, obviamente, lo que tiene que ver con un ciclo de violencia que se va haciendo cada vez más corto, que las agresiones son cada vez más seguido en la semana, digamos, varias veces por semana, y cuando también, bueno, ni hablar cuando llega al hecho concreto de pegar, y que hay una acción sobre la persona, sobre el cuerpo de la persona, y también en el caso de las amenazas, también cuando las amenazas son muy específicas acerca de qué van a hacer, ¿no? No una amenaza general, sino algo específico. Voy a hacer esto de esta manera, de esta forma. Bueno, eso ya es una alarma también para tener en cuenta. Silvina, ustedes hacen el seguimiento de los casos porque, digo, uno interpreta que son situaciones muy difíciles porque además en el medio muchas veces hay hijos, hay una relación afectiva y una relación de muchos años, de convivencia, digo, ¿cómo se empieza a desarmar esa relación para que la persona que es víctima resuelva finalmente pedir ayuda?
Sí, nosotros hacemos seguimiento y también hay que mencionar el fortalecimiento de las áreas de género locales. Dentro de la Subsecretaría de Abordaje de la Violencia, a cargo de Flavia Delmas, se desarrolló un programa que es el Comunidades sin Violencia, que es a través del cual la provincia eroga presupuesto a los municipios para que contraten equipos interdisciplinarios y puedan hacer un seguimiento territorial de las personas en situación de violencia. Y allí es donde nosotros también lo hacemos, por supuesto, de manera telefónica, pero en ese abordaje y en ese acompañar a esta persona en situación de violencia, empieza a llamarse lo que nosotras denominamos la codemanda acerca de qué es lo que esa persona quiere o puede sostener y quiere llevar adelante, y la estrategia de salida, ¿no? Que depende de la situación de esa persona. A veces, ya te digo, a veces puede ser una denuncia, a veces puede ser irse a otra provincia porque así lo desea. Esa estrategia se arma siempre con el sentir y el querer de esa persona en situación de violencia. Nunca nosotras somos las que planteamos, le decimos a nadie qué tiene que hacer, sino que vamos acompañando esa estrategia de salida, que como vos decís, ese desarmar un vínculo de años a veces lleva mucho tiempo, a veces no es inmediato. Y también es importante que en el abordaje se respeten esos tiempos para que después, obviamente, el resultado sea positivo. Silvina, ¿ustedes notan que en general quien pide ayuda es la víctima o a veces es el entorno también? Los hijos, los padres, los amigos, digo, hay también algo de eso, del entorno que empieza a involucrarse. Sí, en términos más de estadística, la mayor cantidad de llamados y de casos que nos llegan es a requerimiento de la mujer travesti trans en situación de violencia, ¿no? Pero sí, por supuesto, suceden llamados o mails de entornos de amigas, muchas familiares, planteando, bueno, cómo poder ayudarla. Nosotras ahí lo que decimos siempre es que la ayuda es acompañar ese proceso, es separarse de la idea de juzgar, de comprender que esto, cuando hablamos del círculo de la violencia, que se habla mucho, se dice, ¿no? Que es el tema de estos estadios, que es la parte del romanticismo, después la acumulación de tensión, después la crisis, donde hay algún tipo de golpe o cuestión violenta, y después pedir perdón, perdonar y después volver con el círculo. Bueno, esto sucede en la vida real. Entonces es importante que si una amiga nuestra está en una situación de violencia, acompañamos un proceso de crisis y después él pide perdón y ella accede a retomar ese vínculo, no enojarnos, no juzgarla, decirle que estamos a disposición para lo que necesita, porque sí o sí, para poder salir de la violencia y generar una estrategia donde el Estado pueda intervenir, necesitamos el consentimiento y la convicción de la persona, ¿no? Sin eso nosotras no podemos trabajar, sin ese consentimiento y sin la intención de empezar un camino de reconstrucción y de salida de ese vínculo. Silvina, ¿ustedes notan que están naturalizadas algunas señales que son de alerta? Vos hablabas de la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica, porque muchas veces son mujeres que no tienen a dónde ir y que conviven con el violento bajo el mismo techo. Entonces, bueno, esto se naturaliza porque, bueno, es la convivencia que uno tiene con la otra persona y esto, bueno, hace que obviamente se demore la posibilidad de pedir ayuda y de encontrar una solución. Sí, yo creo que el trabajo del movimiento feminista y el de mujeres ha hecho que cada vez se naturalice menos, ¿no? Y creo que hay algunos puntos, algunos momentos paradigmáticos, por lo menos en la historia de Argentina, que tienen que ver tanto con la sanción del aborto, de la ley de aborto, como con la creación de los ministerios, yendo un poquito más atrás con el Ni Una Menos, que fueron momentos donde, a partir de todo un trabajo de la militancia feminista, cada vez se visibiliza más la cuestión de la violencia y cada vez se naturaliza menos, ¿no? Porque
tenemos más posibilidades de conocer y reconocer que lo que te pasa no te pasa a vos sola, porque muchas veces es sentirse en total soledad, pensar que te pasa a vos, que sos vos el problema, que a nadie más le sucede y que, bueno, es un problema tuyo privado. Bueno, esto ponerlo, difundirlo, ponerlo en debate público hace que se naturalice cada vez menos. Sin embargo, sí vemos que luego hay otras circunstancias, otros micromachismos que sí están naturalizados, como algunos chistes, a veces los vemos hasta en los chistes de los memes o los reels que están tan de moda, y hasta podés ver que hay cuestiones de chistes, entre comillas, que ponen a la mujer en un lugar de mucha inferioridad y de risa sobre el cuerpo de la persona, de la mujer, y eso sí todavía cuesta desnaturalizar. Sí, aparecen también discursos, ¿no? Porque también es cierto que el movimiento feminista y de reivindicación de derechos ha crecido y mucho en el último tiempo, pero al mismo tiempo aparecen, ¿no? Esos discursos reaccionarios, digo, para no nombrar, pero hace poco una periodista decía que ya no se sentía menos por ser mujer, y todos sabemos las desigualdades que atravesamos las mujeres, y bueno, ni hablar de los casos de femicidios o de travesticidios, y también aparecen dirigentes o pseudo dirigentes políticos también con un discurso reaccionario, ¿no? Sí, bueno, también en esa misma línea un diputado nacional planteó que si llegara a ser presidente disolvería los ministerios de las mujeres, ¿no? Cuestión que a nosotras no nos sorprende en el sentido de que hubo alianzas políticas que hasta han disuelto el Ministerio de Salud, así que no nos sorprende esto, lo que sí nos parece que sí estamos, no les digo que nos parece, estamos construyendo desde el feminismo también el debate de lo que se viene, la agenda que se viene, porque también con esto que vos planteás, lo de esta periodista y este dirigente, los sectores más reaccionarios van planteando cuál es el devenir, ¿no? Hacia dónde quieren ir, cuál es la propuesta que ellos tienen para, en este caso, de cara puede ser a las elecciones del 2023. Bueno, el feminismo también tiene una agenda y también tiene propuestas en el sentido de pensar hacia dónde vamos, como por ejemplo la agenda del trabajo, todo lo que es la agenda de cuidados y la agenda del trabajo, ¿no? La necesidad de la independencia económica como el gran eje articulador de las grandes libertades personales, de las grandes salidas de las violencias, ¿no? Porque sin independencia económica, digamos, hay un paralelo entre lo que son los países, ¿no? Que sin independencia económica no pueden ser libres políticamente, y nosotras, sin independencia económica, sin trabajo, tampoco podemos pensar en las salidas de las violencias, en particular cuando sos víctima o en general en la vida, en la sociedad. Así que también nosotras, en ese sentido, tenemos una agenda de trabajo que se vio, por supuesto, atravesada por la pandemia con todo lo que eso implica, pero que ya ahora está empezando a tomar cada vez más fuerza y más volumen para también salir a disputar en términos de qué queremos para nuestro país hacia adelante. Pensaba en este paralelismo que hacías entre la independencia económica de los países y la independencia económica de las mujeres, y en hacer otro paralelismo, ¿no? Porque tampoco es casualidad que quienes son negacionistas de la dictadura son negacionistas de la violencia de género. Por supuesto, es la forma también del ejercicio de poder, ¿no? El fascismo es, digamos, patriarcal por naturaleza, porque tiene que ver con esto, con esta cuestión tiene que ver con una cuestión, por supuesto, de jerarquía y también una cuestión por un desprecio a la humanidad, ¿no? En ese sentido, lo que tiene que ver con lo que han hecho con las personas, con los 30.000 desaparecidos, la persecución política, digo, después dentro de lo que es el arco nacional y popular, digo, podemos pensar que hay diferentes visiones, pero que todas pueden enrolarse en pos del feminismo y de los derechos de las mujeres. Pero lo que es el arco ya de derecha, ya declaradamente fascista, no se podría pensar
dentro de una mirada feminista, ¿no? Nosotras, porque el feminismo es naturalmente antidiscriminatorio, es un movimiento que cuando nació, se abrazó, en su nacimiento se abrazó a la lucha antiesclavista, se abrazó a los procesos revolucionarios en el mundo, revolucionarios en el sentido de digamos, en contra de las monarquías o de los zares en la Unión Soviética, digo. Entonces, sí o sí, es un testimonio político de liberación, de antidiscriminación, por eso nunca podría estar enmarcado dentro de lo que es el fascismo, y por supuesto que estos sectores de la derecha también van a estar, van a contramano de lo que es la ampliación de derechos para las mujeres, ¿no? Y digamos, y ahí, para la clase trabajadora, para... Claro, sí. Pensaba también, Silvina, mientras hablabas en esto de, bueno, reconocer que las desigualdades producen efectos. Digo, la desigualdad entre el hombre y la mujer, o entre las travestis, las trans y los hombres, digo, producen un efecto que está vinculado claramente con el sometimiento del poderoso hacia el otro, y ese sometimiento termina en una situación de violencia. Claro, ese es el armado, lo que nosotras ahí trabajamos la idea de patriarcado, ¿no? Como estructurante de la sociedad. La idea esta de la jerarquización por género, pero vos ahí también puedes hacer un paralelo con lo que es el capitalismo y la jerarquización por clase, ¿no? Entonces ahí vos hay diferencias de clases sociales, y lo que un poco pone la idea también de la teoría liberal y lo que impone el patriarcado, si nos ponemos en términos de género, es que ante esa diferencia hay alguien que es mejor y alguien que es peor, digamos, ¿no? Digamos, esa diferencia la traducen en una mayor o menor importancia de la persona a partir de sus características. El racismo hace eso. El racismo dice, bueno, a partir de una diferencia de raza, hay una raza que es mejor y una raza que es peor, una raza que tiene que dominar y una raza que tiene que ser la esclava. Entonces, esa es cómo transforman la diferencia en una jerarquía que después se traduce en relaciones políticas, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la dominación, el que domina y el dominado. Bueno, nosotras, sí, y esto el feminismo también nace abrazando a los dominados. Perdona que te interrumpa, me quedé pensando, ¿ustedes notan también que en esta relación desigual hombre-mujer, la mujer asume esa posición de sometida? Digo, bueno, es así, porque bueno, muchas veces, como volviendo a lo que decíamos al principio, son relaciones de muchos años, son mujeres o diversidades que no conocen otro tipo de vínculo más allá de ese de el hombre superior y la mujer o la persona diversa sometida a ese poder. Sí, porque acá el problema es que cuando vos generas esa estructura social, con esto que hablábamos recién, que no solamente tiene que ver con el género, con la clase, con la raza y con el género, esa forma de ver la sociedad se traduce en cultura. Entonces, culturalmente vos vas aprendiendo de que si sos morochito, valés menos que el que no es morocho, que si sos mujer valés menos que un varón, y que si tenés plata, si no tenés plata, no tenés recursos, valés menos que el que tiene los recursos. Entonces, eso se transforma en un sentir popular, en un saber popular, en la cultura también. Y es muy difícil de revertir, porque también hay que revertirlo en términos culturales, ¿no? Pensar en una contracultura que nos invita a pensar que somos todos iguales. Digo, eso también, esto que vos planteás, por supuesto que parte del trabajo nuestro es también el tema de la concientización, porque muchas mujeres han vivido muchos años de mucho sometimiento, y ya te digo, que no sea el sometimiento extremo físico, pero el hecho de no poder estudiar, el hecho de no poder desarrollarte en un arte que a vos te guste, el hecho de la maternidad obligatoria, de tener que estar en tu casa cuidando a tus hijos y no poder, yo qué sé, cantar, bailar, sea lo que te gustaba en la juventud. Eso ya es un sometimiento, y eso está completamente naturalizado. Es un trabajo cultural revertir esta situación en la que, por supuesto, muchas veces nos cuesta verlo, porque incluso se naturaliza al extremo de que tenemos compañeras que hasta
hasta a veces se pelean con las feministas, planteando, bueno, nosotras queremos este rol que nos dieron en términos sociales, ¿no? Desarmar eso es un trabajo que es arduo, pero que está bueno hacerlo. Silvina, ¿cómo están trabajando con las denuncias, o con, no sé si llamarlos denuncia o pedidos de ayuda, porque muchas veces no hay una denuncia judicial, sino que hay un pedido de asistencia? ¿Es a través de la línea 144? ¿Les llegan mail, como decíamos, a través de alguien conocido? Sí, es importante lo que vos decís, porque la línea 144 técnicamente llamar no es denunciar. A veces se confunde porque se dice denunciar al 144. En realidad, la línea es una línea de primera escucha, asesoramiento, contención y acompañamiento en una primera intervención. Pero técnicamente la denuncia se hace o en la comisaría o en la fiscalía cercana al domicilio de la persona en situación de violencia. Nosotras arrancamos así, arranca con la llamada a la línea, donde muchas veces es únicamente un asesoramiento, preguntas, dudas, y también hay situaciones, si son muy graves, se articula con el 911, y si son situaciones de alto riesgo, que las que comenté al principio, pasan a la dirección nuestra de casos críticos y alto riesgo. Y ahí nosotras lo que hacemos es, en articulación siempre con el área local del municipio, empezamos una intervención que la mayor parte de las veces en los casos que nosotras abordamos ya hay una instancia judicial iniciada, ¿no? Ya hay algún tipo de instancia judicial, por lo cual trabajamos mucho de cara al Poder Judicial y en una articulación con el municipio que acompaña en el territorio a la mujer en situación de violencia, y nosotras intentamos trabajar con ella la estrategia de salida, y también en el caso de que el problema es una falta de acceso a la justicia, trabajar con fiscales, con jueces de familia, juezas, fiscalas, juezas y jueces de paz, o sea, trabajamos mucho con el Poder Judicial. De hecho, hacemos hasta presentaciones en los expedientes muchas veces, sin patrocinar, pero acompañando a la persona en situación de violencia, hasta que tenemos hay como dos niveles. Uno es la primera cuestión, que es que cese la violencia, ¿no? Trabajar para que si una situación de violencia cese, que paren con las amenazas o con la situación que pone en peligro la salud de la persona. Y después una segunda etapa, que es ya pensar cuál es la salida y cómo se rearma esa vida, ¿no? En conjunto con la persona en situación de violencia y con el área de género. Vos hablabas de los municipios y leíamos el informe que confeccionaron ustedes, y llamaba la atención que el 50% de las denuncias se concentran en 10 municipios, y que el municipio que más denuncias tiene es la ciudad de La Plata. Digo, y uno supone que en la ciudad de La Plata, una ciudad universitaria, donde bueno, hay mucha información también sobre las diferentes tipos de violencia. Ahora, ¿por qué esta concentración de los casos en pocos municipios? Digo, ¿hay posibilidad de hacer un análisis de por qué ocurren en el caso de la ciudad de La Plata, por ejemplo? El informe que tenemos es la cantidad de casos que abordamos, desde casos críticos y alto riesgo según los municipios, ¿no? Sí, hay una concentración, si ustedes lo ven, que está colgado en la página del ministerio, el informe, así como otras vías de comunicación. La mayor cantidad de los municipios son del conurbano bonaerense, que tiene que ver también con la concentración de población que tienen esos municipios, ¿no? No es casual, porque son municipios de mucha concentración poblacional. La ciudad de La Plata es un gran tema con respecto a por qué se concentra esta cantidad de casos, o de casos que abordamos dentro de casos críticos. Nosotras creemos que a lo mejor una cuestión que puede resolver este problema es territorializar las bocas de atención del área de género de la Municipalidad de La Plata, ¿no? Poder generar porque también La Plata es un municipio muy grande, y a veces una sola urna de atención, no sería boca, no urna, una sola boca de atención, que trabaja de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, digamos, no basta para esa demanda.
Entonces, tal vez extender el horario, tener números de guardia y territorializar esas bocas de atención sería parte de una solución que debería darse el gobierno municipal en la ciudad. Sí, claramente, Silvina, volviendo a lo que conversábamos hace un ratito, claramente se trata también de decisiones políticas y a dónde pone uno los recursos, no solamente recursos económicos, sino recursos humanos para desarrollar esas políticas cuando uno identifica que hay una problemática puntual, ¿no? En este caso, la violencia de género en La Plata. Y tiene que ver con una mirada ideológica acerca del Estado también, ¿no? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Hay alianzas que son de corte más de centro derecha y de derecha que piensan que el Estado tiene que ser un Estado chico, un Estado, y tiene que estar todo regido por el mercado, digamos, ¿no? La víctima que pueda pagar una abogada tendrá alguien que la asesore, y la que no, bueno, será su problema. Creo que tiene que ver con esa mirada, ¿qué Estado queremos? Si queremos un Estado más grande de cara a las grandes mayorías, o queremos un Estado chico, pero es la vieja discusión del liberalismo también, ¿no? Que me parece que tiene que ver con eso también, con esa concepción del Estado. Silvina, charlaríamos media hora más y mucho más también, seguramente nos vamos a volver a encontrar porque es un tema muy interesante. Que coincido con vos, tiene que ver con la mirada del Estado, de lo público y de cómo ese Estado puede articular para reducir las desigualdades, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar, te agradezco muchísimo. Y bueno, las líneas de comunicación, decíamos, la 144 no únicamente para denuncias, digo, uno puede hacer una consulta, recibir asesoramiento. Mira, sí, la 144 es hasta a veces llamás cuando tenés una amiga que está, o sea, lo ideal es que llame la persona en situación de violencia, pero puedes llamar a una familiar, podés saber si lo que te pasa a vos es una situación de violencia o no, o qué tipo de situación es. También podés saber, te decimos, qué hay en tu territorio donde vos te puedas acercar personalmente, averiguar, dónde puedes hacer una denuncia, cuáles son tus derechos. Muchas veces llaman mujeres que dicen, si yo me separo, es verdad que pierdo la tendencia de mis hijos, por ejemplo, porque el violento les dice eso y no saben. Entonces, bueno, ahí se las asesora. Son profesionales, son abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas las que atienden, son equipos que están capacitados para ello, que estudian, que tienen un nivel de formación para poder atender esta demanda. Así que siempre hay que tratar de llamar, siempre hay que llamar a la línea. Es un poco la idea, sería, esa es la recomendación. Silvina, te agradezco muchísimo y bueno, nos vamos a encontrar en cualquier momento. Dale, y otra cosita más, en la página está el WhatsApp también, yo se los puedo decir, que es 221-508-5988 y 221-353-0500 son los números de WhatsApp y Telegram. También es una vía de comunicación, yo les agradezco por el espacio porque es importante también difundir todo esto. Muchas gracias, Silvina. Y nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre, acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.